Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Estoy haciendo el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot, y atentos a las notificaciones, que al ganador o ganadora del sorteo se le estará respondiendo su lectura al tarot en los mismos comentarios. Ok. También te invito a revisar mi sitio web. Está lleno de descuentos de aquí a final de año para que aproveches los descuentos, y también en el caso de que quieras hacer un tremendo regalo de Navidad, de proceso de sanación personal, superación personal, lecturas de tarot, etc. Puedes entrar a mi sitio web y hacer este maravilloso regalo. Bien, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo, tómalo como resuena, el resto déjalo ir. Primero, Leo, tu persona especial tiene la carta del mago. Tu persona especial quiere manifestar una unión contigo. Esto también nos puede indicar nuevo amor con la carta del mago. Ahora tenemos la carta de la emperatriz al reverso. Muchas arcanas mayores, ¿eh? Me da la impresión de que esto puede ser alguna especie de almas gemelas. Ahora tenemos la emperatriz al reverso y la carta del juicio al reverso. Vamos a explorar un poco más de qué se trata, porque esta jugada de cartas me indican que le tenemos que tirar más cartas para ver. Ok. Ok, tu persona sí presenta cierta inestabilidad con el caballero de bastos. Quizás una persona que va y vuelve de tu vida, ¿no? Pero es como si se estuviera poco a poco dando cuenta de sus verdaderos sentimientos, ¿ok? Ahora, siento que también es una persona que le cuesta un poco el compromiso. Es como si no se dejara llevar, a pesar de que quiere tomar buenas decisiones con la carta de la justicia, quiere hacer las cosas bien contigo, y está pensando en eso. Ok, la carta de la templanza al reverso, el 4 de pentáculos. Esta persona tiene algo que soltar. Hay algo acá que es una energía retenida en su vida. Tiene que sanar un poco más su corazón. Quizá tu persona ha pasado por alguna especie de quiebre muy doloroso, especialmente lo que tiene que ver con un quiebre amoroso. Puede ser que tenga que ver contigo o con otras personas, pero el proceso de sanación le ha hecho muy difícil. Pero ya quiere comenzar a mirar hacia adelante porque quiere manifestar algo contigo. Ok, sí, efectivamente está soltando un poco más sus bloqueos emocionales que vienen desde estas experiencias, porque siendo que tiene la carta del mago contigo y el 2 de copas, quiere manifestar esa unión y reciprocidad, ¿ok? Vamos a ver ahora tu energía. Leo, tú estás en energía retenida con la carta de la carroza. Efectivamente esta persona te pudo haber herido, sin embargo tienes la esperanza, ¿no?, de estar con esta persona y poder dejar ir los dolores. Ahora sí, Leo, te piden entrar en un espacio de investigación, por así decirlo, emocional, insight, mirar para adentro, una conexión espiritual más profunda contigo mismo antes que con la otra persona. Porque vimos que tu persona sí, claro, te quiere, pero hay mucha inestabilidad acá. Quiere dejar ciertas cosas atrás, pero quiero ver si es que eso realmente lo va a llevar de una forma auténtica hacia ti. ¿Ok? Necesitamos ver si esta conexión es recomendable para ti y queremos ir viendo cómo se va
avanzando. Así que quédate ahí, quédate ahí. Tenemos la reina de pentáculos. Leo, esto significa nútrete a ti mismo o a ti misma, ¿no? Es momento de soltar los conflictos. Tienes que verte a ti mismo o ver la situación en bajo, como en su realidad, ¿no? Tal cual como es, como se están presentando los hechos. Tenemos que observar a esta persona tal cual es. Dejar de lado la emoción, porque esto te desbalancea. Y a veces cuando estamos enamorados ponemos a una persona sobre el pedestal y obviamos todas las banderitas rojas, ¿no? Bien, es importante que trabajes en ti mismo o en ti misma primero, porque siento que esta es una conexión en la que podrías salir perdiendo por más que esta persona te tenga cariño. Sí, se ve como una conexión de almas gemelas, pero ¿esta alma gemela realmente estará en el mismo nivel de conciencia que nosotros? No lo sé. Ahora somos nosotros quienes tenemos que tomar la conciencia sobre nosotros mismos. Vamos a mirar un poco más. ¿Cuáles son los mensajes que le quiere dar la persona de Leo hacia Leo? ¿Qué lectura más compleja, Leo? ¿Ah? Creo que la semana pasada también tuvimos una lectura un poco difícil. Un poco difícil de entender. Siento que hay mucha confusión en la mente y el corazón de ustedes o su persona especial. Pero veo que finalmente, ojalá, Leo, puedas velar por tu amor propio. Porque esta persona posiblemente sí va a querer una unión contigo. Pero de acuerdo a tu propio estado emocional, con estas cartas, siento que puede ser una relación que te estanque más de lo que te da bienestar, ¿ok? ¿Qué nos dice esta persona? Te amo incondicionalmente. Siempre supe que soy una distracción de tu dolor. Esto significa, y esta carta es muy importante, muchas veces entramos en conexiones amorosas para evitar mirarnos a nosotros mismos, ¿ok? Dice, me arrepiento de haberte mentido. Y repito nuestras conversaciones constantemente en la cabeza. Sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo, pero sí te amo. Sí, esta persona efectivamente sí tiene amor por nosotros, pero sabemos que el amor no lo es todo también, ¿ah? Especial cuidado con eso. Ok. No quiero dejarte ir, por favor, no te vayas de mi vida. Tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de pensamiento y comportamiento, pero realmente no eres tú el problema, soy yo. Y me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Tenemos que tener conversaciones honestas, pero por orgullo no te digo que te amo. Hay otras cosas que se interponen en la relación, pero hay una propuesta en camino. Ok, sí, efectivamente, con la carta de la justicia y la carta del mago, ¿tu persona algo quiere manifestar contigo? Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Pero ahora, una cosa es lo que esta persona quiera con nosotros y otra cosa es que si realmente nos hace bien, es saludable esta conexión para nosotros, ¿no? Porque lo siento con una energía muy inestable. Siento que es una persona que tiende a velar por sus propios intereses, por sobre todas las cosas, ¿ok? Para algunos de ustedes se pudieron haber sentido traicionados por esta persona de una u otra forma. Puede haber ascensión, o sea, no necesariamente todo está terminado acá. Siento que depende de ti por sobre todas las cosas. Esta persona te extraña mucho, quiere estar contigo, quiere ser feliz, pero sí, le gana bastante su orgullo. Como que siento que elige más los impedimentos que lo bueno. Ahora, hay un alto nivel de toxicidad en esta conexión, la que estamos leyendo acá. Así que yo te diría especial cuidado. Entra en balance tú contigo misma primero, ¿ok? Si esta persona es para nosotros, no se nos va a ir de nuestro lado. Pero sí es importante que tú tengas claridad absoluta de lo que realmente sientes y si es que esto te conviene o no. Realmente esta es la persona que me está entregando o me va a entregar lo que yo estoy buscando en una conexión. No bajes tus estándares por esta persona, mi Leo. No te me pierdas, Leo. Leo, esta carta te dice, no permites que tu pasado te retenga, ¿ok?
Pero ten fe en tus sueños. La suerte está de tu lado, porque un asunto personal llega a tener solución. Y mira, esta es tu carta, Leo. La confianza, el recurso de tu confianza es tu llave al éxito. Confiar en ti por sobre todas las cosas, ¿ok? Parece que no todo se ve tan mal para ti, ¿ah? Yo te diría que estas cartas no tienen mucho que ver con la lectura de amor, pero vamos a mirar un poquitito más. No permitas que cualquier cosa que haya pasado anteriormente te retenga de ver tu valor personal. Eres tú quien tiene que definirlo por sobre todas las cosas. La suerte sigue estando de tu lado. Ten fe en tus sueños y sigue moviéndote hacia adelante, ¿ok? Hacia donde tú quieres ir. Me gustaría saber, guías espirituales, si es que esta conexión es recomendable para nuestros amigos y amigas de Leo. Puedes encontrar una resolución pacífica, busca una señal, mantente positivo, positiva. Hay personas que te pueden ayudar. Mira, nos dice sí, no, todavía no está definido entonces. Nos dice sí, no. Es como sí o no, no lo sabemos todavía. Sí es importante encontrar una resolución pacífica y mantenerte positivo, porque cuando estamos en una emocionalidad positiva también, tenemos más claridad de decisión, más claridad acerca de lo que está pasando realmente acá. Y así tomamos mejores decisiones. A mí me gustaría hablar un poquitito más de lo que es tu persona especial. Así que vamos a sacar un par más de cartas. Me gustaría saber cuáles son los sentimientos de esta persona especial hacia Leo. Tenemos la carta de la Torre al reverso. Sin duda es una persona que no te quiere dejar ir. Ok. No te quiere dejar ir, está dispuesto incluso hasta ir a la distancia por ti. Se siente pleno o plena contigo, pero ojo, esta persona es muy inestable emocionalmente. Y con la carta del emperador al reverso, yo te diría, ten cuidado porque puede ser una persona manipuladora, autoritaria, muy crítica también, incluso un poco narcisista para algunos de ustedes. Entonces, a mí, mira, podemos sacar muchas cartas, pero a mí intuitivamente me dicen bandera roja, bandera roja, banderas rojas, banderas rojas, ¿no? Bien, y los resultados de la lectura principalmente tienen que ver contigo. Elegirte a ti por sobre todas las cosas. Si es que yo tengo dos opciones, ¿cuál de esas opciones significa más amor propio? Ok, Leo, vamos a mirar cuáles signos pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Virgo, Piscis, Aries o un Géminis. Recuerda que no son limitantes, ¿ok? Vamos a ver ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Siento que esto por sobre todas las cosas depende de ti, Leo. Eres tú quien tiene que tomar una decisión. Muchas gracias, guías espirituales. Ojalá que tomes la decisión que sea al final del día lo más saludable para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Me habla mucho como de traición, la verdad, una persona que juega las fichas a su favor. Sí, esta persona de seguro nos va a hablar, pero yo te diría, siguen dándonos muchas cartas de banderas rojas. Mucho desbalance todavía. Esta persona todavía no logra trabajar en conjunto, es como si trabajara para su propio beneficio. Tengan cuidado que sea una persona que vende ilusiones en ese sentido, pero poco y nada hace de trabajo de sanación personal. ¿Ok? Con el caballero de espadas sí podemos esperar alguna especie de comunicación, pero yo te diría especial cuidado acá, Leo, ¿no? Especial cuidado. Vamos a ver. Vamos a dar un consejo de los ángeles para ti. Un mensaje de tus ángeles. Es tiempo de recuperarse, ¿no? Ha estado trabajando o cuidando tanto de otras personas, pero ahora es tiempo de detenerte y cuidarte a ti mismo. Es como cuando les dije anteriormente, mira, Leo, si esta persona realmente está para ti, va a esperar el tiempo que tú necesites resolver
tu propio espacio, tu propia búsqueda espiritual, y que te des el espacio de pensar, de sentir si es que esto es lo que realmente te sirve para tu crecimiento personal o te está obstaculizando. Recuerden que estamos en relaciones para sentirnos bien, para pasarlas bien, para disfrutarlas, no para pasarlo mal. ¿Okay? Y si lo estamos pasando más mal que bien en una conexión, ya tenemos que tener cuidado, esa ya es una bandera roja. Nadie más puede afectar tu realidad de lo que tú le permites. Establece tus límites, muy importante aquí, Leo, en este contexto, ¿ok? Te dice las mejores cosas pasan también cuando tú no lo estás esperando. Suelta tus preocupaciones, concéntrate en otra cosa y ve qué pasa. Te dice, entrega tu energía a ti, ya no a esta conexión, y ve cómo se van sucediendo las cosas, porque esta persona sí efectivamente quiere comunicación contigo. Ahora, esta lectura, si resuena contigo, te viene como una especie de signo de advertencia para que puedas pensar bien, darte el espacio para pensar bien antes de tomar una decisión con respecto a esto, ¿ok? Sé consciente de cómo te comportas, porque reaccionar no es el camino, pero responder lo es. Esto significa, date tu tiempo para pensar antes de tomar una decisión, porque tienes que observar estas banderas rojas, ¿ok? Hay que observar estas banderas rojas. Tenemos el búho, ganar conocimiento. Presta la atención a las banderas rojas, me insisten. Tenemos la carta de la luna. Es importante este proceso de introspección. Bien, el proceso de introspección. Cuando tú entras en introspección y meditación, tus guías te comienzan a hablar también. Y se comienzan a comunicar de forma más clara contigo. Tenemos el conejito, me hablan un poquitito de la inocencia. O iniciar limpio, o partir limpio o limpia. Como tabula rasa, ¿no? Partir nuevamente, partir de cero, ¿vale? Esta conexión te invita, esta lectura te invita a tener ciertos nuevos comienzos, ya sea como eso te llame la atención, ¿no? Leo, cuídate, ámate, quiérete, respétate tú. Nadie más lo va a hacer por ti, ¿ok? Lo tienes que hacer tú. Entra en este espacio de introspección y pregúntate, ¿cuáles son mis reales motivaciones para estar con esta persona? ¿Realmente siento que esta es una conexión provechosa o tenemos más malestar que bien, como lo conversamos anteriormente? ¿Ok? Esos serían los mensajes que tengo hoy para ti, Leo. Yo sé que la lectura está un poco difícil porque yo sé que de todas formas hay cariño, pero préstale atención a todo esto para que no tengas que volver a pasar por lo mismo, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Te invito a participar nuevamente por el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Solamente debes suscribirte, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios qué te ha parecido. ¿Cuál es tu pregunta al tarot? También me puedes comentar qué te ha parecido esta lectura. Y bueno, también les invito a entrar a mi sitio web, que van a encontrar un montón de descuentos durante este periodo. Así que infinitas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas, así que atentos ahí al YouTube. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto. Un abrazo desde el alma. Namaste.